Durante mucho tiempo creí que el mayor miedo de mi vida era morir en la soledad, pero estaba equivocada. Hay cosas mucho más aterradoras que la muerte. El momento en que descubres que quien quiere echarte de tu casa, en la noche más fría del invierno, es precisamente la persona a la que más amas y en la que más confías. Y cuando esa puerta se abre, no es solo la casa la que queda en peligro. Es toda mi vida como madre la que comienza a ser puesta en juicio. Me desperté sobresaltada por golpes violentos en la puerta. El reloj de la pared marcaba la 1 de la madrugada. Afuera, detrás de las ventanas de la cabaña, la tormenta invernal rugía como si quisiera desgarrar la noche. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me subí la cobija hasta el cuello, pensando que tal vez estaba soñando. Pero los golpes volvieron a sonar, uno tras otro, pesados, urgentes, inquietantemente reales. ¿Quién es?, pregunté, con la voz temblorosa por el frío y el miedo. «Mamá, abre la puerta». La voz de Daniel. «Mi hijo». Me puse el suéter a toda prisa y bajé las escaleras de madera, gastadas por los años, arrastrando los pies. Con los dedos temblorosos quité el seguro, y la puerta se abrió de golpe. Daniel y María Fernanda. Pero no era una visita cálida, ni el reencuentro de una familia. No hubo sonrisas, no hubo saludos. María Fernanda entró primero. Sus ojos estaban fríos, duros como el hielo. En la mano llevaba un papel doblado con cuidado. Lo alzó frente a mí y dijo, con un tono seco y autoritario: «Vieja, despierta. Lárgate de aquí. Esta casa ahora es mía». Me quedé paralizada. Bajé la mirada hacia el documento. Parecía un papel legal, con un sello rojo llamativo. Lo observé con atención. La tinta aún estaba fresca. Las esquinas no mostraban desgaste alguno, y lo más importante, el sello estaba ligeramente torcido, imperfecto, distinto a los documentos oficiales que yo conocía. Levanté la vista hacia María Fernanda. Sus ojos vacilaron. Fue solo un instante, pero lo vi con claridad, la señal inequívoca de alguien que esconde algo. «Hija», intenté mantener la calma, aunque la voz me temblaba. «¿Qué está pasando?» «No hay nada más que hablar», respondió ella, girándose hacia Daniel con frialdad. «Díselo tú a tu madre». Miré a mi hijo. Daniel estaba detrás de su esposa, con la cabeza baja, los hombros encogidos, como los de un niño que ha hecho algo mal. No se atrevía a mirarme a los ojos. «Daniel», lo llamé, casi en un susurro. «Mírame, hijo». No lo hizo. En su lugar, María Fernanda dio un paso al frente, con la voz helada. «Tiene 1 hora para recoger sus cosas. Después de eso debe irse. 1 hora, una sola hora para abandonar la casa en la que había vivido durante 30 años. La casa donde crié a Daniel, donde enseñé a los niños del pueblo lecciones sobre la vida, la naturaleza y la dignidad». Sentí que el corazón se me cerraba, no por perder la casa, sino por la crueldad de esas palabras, por el silencio cómplice del hijo que llevé en mi vientre, al que cuidé noches enteras cuando enfermaba, por quien trabajé sin descanso para darle un futuro. Miré a María Fernanda otra vez. No, ella no era mi nuera, era una depredadora. Y Daniel, mi hijo, se había convertido en su presa. No. Una voz dentro de mí se alzó, más clara y firme de lo que jamás imaginé. Me enderecé y miré de frente los ojos fríos de María Fernanda. «Si esto es la ley», dije, con una calma que incluso a mí me sorprendió, «entonces regrese en horario hábil, acompañada de la policía. Nadie tiene derecho a echarme de mi casa a la 1 de la mañana, en medio de una tormenta invernal». El rostro de María Fernanda se puso rojo de furia. Avanzó hacia mí y me apuntó con el dedo, casi tocándome la cara. «¿Usted quién se cree? Usted no es más que...». «La dueña de esta casa», la interrumpí, sin alzar la voz. «Al menos hasta que exista una resolución oficial de un juez». María Fernanda apretó los dientes y se volvió hacia Daniel. «¿Escuchaste lo que dice tu madre? Nos está faltando al respeto». Daniel seguía con la cabeza baja, los hombros temblándole. Lo vi abrir la boca, pero no salió ni una sola palabra. María Fernanda habló entre dientes. «Está bien. ¿Quiere jugar a esto? Mañana regresaré. Y entonces se irá de aquí, quiera o no». Se dio la vuelta y jaló a Daniel con ella. La puerta se cerró de un golpe seco, dejándome sola en la habitación helada, mientras el viento afuera silbaba como una advertencia. Esa noche ya no pude dormir.
Sentada junto a la chimenea, observé las llamas bailar mientras los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. Ese documento era falso. Estaba segura. Pero, ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo hacer que Daniel viera la verdad? Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, me levanté. Las piernas me dolían después de una noche interminable, pero mi mente estaba más clara que nunca. Necesitaba entender qué había pasado. Necesitaba reconstruir las piezas que faltaban. Caminé lentamente por la casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. La foto de Daniel a los 7 años, sosteniendo la primera mariposa que atrapó, con una sonrisa tan brillante como el sol. La mesa de madera donde enseñé cientos de lecciones sobre la vida a los niños del pueblo. El sillón donde mi esposo se sentaba a leer el periódico cada noche, antes de que su luz se apagara para siempre, hace 5 años. Y entonces me detuve frente al viejo archivero. Abrí el cajón. Los papeles estaban desordenados. El acta de nacimiento de Daniel, mis títulos, fotografías familiares. Pero algo faltaba. Los documentos de la propiedad. Revolví todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No estaban. Habían desaparecido. Entonces lo recordé. Hace 3 meses, María Fernanda vino de visita con un montón de papeles. «Mamá, es tu seguro médico», me dijo con una voz dulce. «Yo me encargo de todo, solo firma aquí». En ese momento, acababa de recuperarme de una gripe fuerte. Estaba cansada, confundida. Firmé, confié por completo. Después hubo más ocasiones. Cuando pregunté por esos papeles, María Fernanda dijo que yo estaba confundida. Se rió. Me dio unas palmaditas en el hombro. «Ya estás grande. Se te olvidan las cosas. No te preocupes. Yo los guardo por ti». Daniel estaba a su lado, asintiendo. Yo confié. Siempre confié. Ahora lo entendía. Esos documentos no eran ningún seguro médico. Podían ser escrituras, poderes legales, cualquier cosa. María Fernanda había usado mi confianza para quitármelo todo. Me dejé caer en la silla, cubriéndome el rostro con las manos. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo permití que todo llegara tan lejos? Las preguntas pesaban sobre mis hombros como piedras. Pero entonces surgió otra, más afilada, más dolorosa. ¿Por qué Daniel permitió que esto ocurriera? Mi hijo no era una mala persona. Yo lo sabía. Lo había criado. Le había enseñado la bondad, la honestidad. Y aún así, ahora estaba del lado de alguien que intentaba arrebatarme todo. Miré por la ventana. La nieve había cesado, dejando el patio cubierto por una capa blanca y silenciosa. Todo parecía en calma, pero dentro de mí, una tormenta comenzaba a formarse. Me levanté y fui hacia el viejo escritorio. Saqué unas hojas en blanco y empecé a escribir. Anoté todo lo que recordaba, las fechas en que María Fernanda vino, los documentos que trajo, sus palabras, sus gestos. Necesitaba pruebas. Necesitaba reconstruir la verdad. Y entonces comprendí algo aún más doloroso. Estaba sola, sin esposo en quien apoyarme, sin un hijo en quien confiar, sin nadie. Pero no podía rendirme. No ahora, no mientras siguiera respirando. Miré las líneas escritas. Temblaban, porque mis manos temblaban. Pero estaban ahí. Eran la prueba de mi lucidez, de mi resistencia. Afuera, el sol ya estaba alto. Un nuevo día había comenzado, y yo sabía que María Fernanda volvería muy pronto. María Fernanda no esperó hasta el día siguiente. Ese mismo mediodía, mientras preparaba una tetera, miré por la ventana y vi a doña Susana, mi vecina de toda la vida, pasar frente a la cabaña. Levanté la mano para saludarla, pero ella apenas me miró de reojo y siguió caminando, con el rostro inexpresivo, casi frío. Me quedé inmóvil. Durante 20 años fuimos vecinas. Nos saludábamos cada mañana sin falta. Pero ese día, doña Susana me miró como si yo fuera una desconocida. Por la tarde decidí ir a la tienda del pueblo. Necesitaba comprar algo de comida y unas velas, por si se iba la luz. Pero en cuanto crucé la puerta, sentí cómo todas las miradas se clavaban en mí. Los murmullos comenzaron de inmediato, lo suficientemente bajos para no entenderlos del todo, pero lo bastante claros para sentir el desprecio. Dicen que ya no está en sus cabales. Pobrecita la nuera, tener que cuidar a una anciana así. Según cuentan, hasta se puso violenta.
Los echó de la casa en plena madrugada. Me quedé paralizada en medio del pasillo. La canasta de compras se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Las palabras entraban en mis oídos como agujas finas, clavándose una a una en el corazón. La dueña de la tienda, la misma que antes me invitaba a tomar té cada semana, se acercó con una voz amable, pero distante. «Doña Elena, ¿quiere que llame a alguien para que venga por usted? He oído que no es bueno que salga sola». «Estoy bien», respondí, esforzándome por mantener la calma. «Solo vine por unas cosas». Pero su mirada, una mezcla de lástima y desconfianza, decía más que sus palabras. María Fernanda había actuado rápido. Había sembrado en el pueblo la imagen de una anciana confundida, fuera de control. Me di la vuelta y salí, dejando la tienda atrás. Caminé despacio por la calle cubierta de nieve. No compré nada. No pude soportar esas miradas. Cuando llegué a casa, ya estaba oscureciendo. Encendí el interruptor de la luz. Nada. Lo intenté otra vez. Nada. Bajé al sótano para revisar la caja de fusibles. Todo estaba intacto, pero la electricidad había sido cortada desde afuera. Sentí que el corazón se me hundía. Regresé a la cocina y abrí la llave del agua. Solo se escuchó un silbido seco, y luego, nada. El agua también había sido cortada. María Fernanda, ella había hecho esto. No sabía cómo, pero estaba segura. Quería obligarme a irme. Quería llevarme a la desesperación, empujarme hasta el límite, hacerme capaz de cualquier cosa con tal de escapar de esa situación. Me dejé caer en una silla, temblando. Afuera ya era completamente de noche. La temperatura dentro de la casa empezó a bajar. Sin electricidad no había calefacción. Solo quedaba la chimenea de leña y la poca madera que tenía apenas alcanzaría para unos días. Entonces sonó el teléfono. Me sobresalté y tomé el viejo aparato que estaba sobre la mesa. Por suerte, aún tenía batería. «Bueno, mamá», la voz de Daniel, temblorosa, débil. «Hijo», susurré, con la voz cargada de emoción. «¿Estás bien, mamá?». Se le quebró la voz. «Tienes que escucharme». Guardé silencio. Había algo en su tono, una mezcla de miedo y fragilidad que me hizo desear abrazarlo, aunque fuera a través del teléfono. «María Fernanda, ella solo quiere lo mejor para ti», dijo, como si recitara algo aprendido. «Estás sola en esa casa, no es seguro. Necesitas que alguien te cuide. Un asilo sería mejor para ti. Allí tendrías médicos, enfermeras, compañía». «Hijo», lo interrumpí con suavidad, pero con firmeza. «No necesito un asilo. Sigo siendo fuerte. Sigo estando lúcida. Pero mamá», dudó, «firmaste documentos que no recuerdas. Has olvidado muchas cosas». «María Fernanda dice». «¿Qué dice María Fernanda?», pregunté, con la voz endureciéndose. «Dime exactamente qué ha dicho de mí». Silencio. Luego su voz volvió, apenas un susurro. Dice que ya no eres mi madre, que te has convertido en una carga». Esas palabras me quemaron el pecho como sal sobre una herida abierta. Pero no lloré, no grité. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. «Daniel», dije, con voz firme, «¿recuerdas cuando eras pequeño y te dio fiebre muy alta y me quedé despierta 3 noches seguidas cuidándote? Mamá, ¿recuerdas cuando reprobaste el examen de ingreso a la universidad y te abracé diciéndote que fallar no significaba que no valieras? Mamá, por favor. ¿Recuerdas el día que te casaste con María Fernanda y yo deseé de corazón que fueran felices, que tu esposa te amara como yo siempre te he amado?» Su voz empezó a temblar. «Mamá, ya no digas más. No estoy enojada contigo», dije, con dulzura. «Solo quiero que sepas que pase lo que pase, sigues siendo mi hijo, y que siempre te voy a amar». Escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. «Pero también necesitas saber esto», continué, ahora con mayor firmeza. «María Fernanda está abusando de tu confianza. No quiere lo mejor para mí. Solo quiere quedarse con esta casa. Y tú estás permitiendo que te maneje como si fueras una marioneta». «No, no es así», respondió, pero sin convicción. «Piénsalo bien, Daniel. Mira todo lo que ha pasado. Y pregúntate, ¿es esta la mujer con la que quieres compartir el resto de tu vida?». El silencio se prolongó. Entonces otra voz irrumpió en la llamada, fría, autoritaria. «Ya basta». María Fernanda había tomado el teléfono,
Vieja terca, escupió. ¿Quiere complicar las cosas? Perfecto. Mañana mandaré gente. La sacarán de ahí, le guste o no. No era, respondí, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Haz lo que quieras. Pero debes saber algo. Prefiero soportar el frío en esta casa, pasar hambre y oscuridad, antes que permitir que alguien como tú me robe lo que construí con tanto esfuerzo. María Fernanda soltó una risa burlona. ¿Quién se cree que es? ¿Una heroína? No es más que una vieja sola, sin nadie que la defienda. Mañana verá quién tiene el poder. La llamada se cortó. Dejé que el teléfono cayera sobre mi regazo y miré las llamas de la chimenea, que poco a poco se apagaban. La oscuridad llenó la habitación. El frío empezó a colarse por cada rincón, pero dentro de mí, otra llama se encendía, la llama de la dignidad, del amor propio, de una mujer que ha vivido lo suficiente para saber que hay cosas más importantes que la comodidad. No me rendiría, no ahora, nunca. Esa noche no pude dormir. No fue por el frío, aunque se colaba por cada rendija de la casa. Tampoco por el hambre, aunque mi estómago llevaba horas vacío. Fue por los pensamientos, que giraban en mi cabeza como un remolino sin descanso. María Fernanda regresaría al día siguiente. ¿Con quién vendría? ¿Con un abogado? ¿Con la policía? ¿O simplemente con rumores lo suficientemente crueles como para convertirme en una apestada dentro del pueblo? Miré las llamas de la chimenea, cada vez más débiles. Solo quedaban unos cuantos troncos. Necesitaba encontrar más, si quería sobrevivir a esa noche. Me puse un suéter grueso, tomé la linterna y bajé al sótano. El aire era frío y húmedo. El olor a madera podrida se mezclaba con el de la tierra. Revisé entre los objetos viejos, buscando cualquier cosa que pudiera quemarse, y entonces lo encontré. Una caja de madera antigua, cubierta de polvo. La abrí. Dentro había cuadernos y hojas amarillentas por el tiempo, mis diarios de observación biológica, notas que había escrito cuando Daniel era pequeño, para enseñarle sobre el mundo natural. Pasé las páginas una por una. Mi letra de hacía 20 años seguía siendo clara. Hoy Daniel y yo observamos un hormiguero en el jardín. Daniel preguntó: «Mamá, ¿por qué las hormigas obreras trabajan tanto mientras la reina solo se queda quieta?» Le expliqué: «Hijo, cada hormiga tiene su función. La reina da vida. Las obreras construyen el hogar. Nadie es más importante que otro. Todas son necesarias para que la colonia sobreviva». Sonreí con suavidad al recordar el rostro curioso de Daniel en aquel entonces. Siempre hacía preguntas extrañas, y yo siempre intentaba responderle con la mayor honestidad posible. Seguí pasando las páginas. Entonces, algo cayó del cuaderno. Un dibujo, viejo, arrugado, pero aún claro. Una casa pequeña, una mujer de pie junto a un niño. Arriba, con la letra torpe de un niño de segundo de primaria, se leía: «La casa de mamá y mía, nadie puede molestar a mamá». Sostuve el dibujo bajo la luz de la linterna. Mi corazón se encogió. Daniel había sido un niño bondadoso. Dibujó eso después de ver cómo un vecino trataba mal a su madre. Lloró, me abrazó fuerte y dijo: «Mamá, nunca dejaré que nadie te haga daño». Y ahora, ¿dónde estaba ese niño? Apreté el dibujo contra mi pecho, y las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de desesperación, sino de una madre recordando al hijo que había criado. Daniel seguía ahí. Yo lo sabía. Solo estaba perdido, engañado por una mujer que lo había llevado, con habilidad, por el camino equivocado. Tenía que ayudarlo a encontrarse de nuevo. Entonces se escuchó un golpe suave en la puerta trasera. Me sobresalté, me limpié las lágrimas y subí las escaleras. ¿Quién podía venir a esa hora? Ya casi eran las 10 de la noche. Abrí la puerta apenas un poco. La luz de la luna iluminó un rostro pequeño, con ojos grandes y llenos de preocupación. Emilia, la niña vecina de 12 años. Doña Elena susurró, temblando de frío. Le traje sopa. En sus manos llevaba un termo. Abrí la puerta un poco más y me agaché para quedar a su altura. Emilia, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Tus papás lo saben? Negó con la cabeza. No, pero escuché lo que dicen de usted. Dicen que está confundida, pero yo no lo creo. ¿Y por qué no lo crees?, pregunté con suavidad. Sus ojos se iluminaron.
Porque usted me enseñó sobre la hormiga reina. Me dijo que en la naturaleza nadie es más que otro, que todos tienen un papel, y me enseñó que siempre hay que estar del lado de la verdad, aunque sea difícil. Sentí el corazón calentarse dentro de mí. Las lecciones que había dado a los niños del pueblo, pensé que se habían perdido, pero no, seguían vivas, guardadas en sus corazones. Yo le creo, continuó Emilia, con firmeza, y quiero ayudarla. La abracé. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Gracias, hija, susurré. Muchas gracias. Ella añadió, tiene que ser fuerte. Voy a hablar con mis papás, y le diré a la gente que usted no está confundida. Luego se dio la vuelta y corrió, perdiéndose en la oscuridad. Yo me quedé ahí, sosteniendo el termo caliente, con el corazón lleno de emociones. Entré a la casa, abrí el termo. El aroma de la sopa llenó el aire, cálido y reconfortante. Serví un poco y bebí despacio. El calor me recorrió el cuerpo, por dentro y por fuera. Entonces volví a mirar el dibujo de Daniel. Nadie puede molestar a mamá. Lo puse sobre la mesa y lo observé largo rato. Trazos infantiles, simples, pero llenos de amor y de una promesa sincera. Daniel había prometido protegerme, y yo me encargaría de recordarle esa promesa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la nieve había disminuido. El cielo estaba lleno de estrellas, y dentro de mí, una pequeña llama volvía a encenderse. No podía caer, no por la casa, no por el orgullo, sino por la dignidad de una madre, por el amor que sentía por mi hijo, por la verdad que debía salir a la luz. María Fernanda quería una guerra, la tendría, pero esta vez no pelearía sola. Tenía a Emilia, tenía a otros niños a quienes había enseñado, tenía las semillas de la bondad, la verdad y la justicia que había sembrado en ellos, y sobre todo, tenía el dibujo de Daniel, prueba del amor puro que alguna vez me tuvo. Recuperaría a mi hijo, recuperaría esta casa, y demostraría que la verdad siempre triunfa, aunque tarde. Agregué más leña a la chimenea. El fuego volvió a arder, llenando la habitación de luz y calor, ahuyentando la oscuridad. Y dentro de mí, la esperanza también volvió a encenderse. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba completamente oscuro. No había tiempo para dudar. María Fernanda regresaría esa misma mañana, y yo tenía que actuar antes de que lograra ejecutar su plan. Me puse el abrigo más grueso, me cubrí la cabeza con un gorro de lana y me envolví la bufanda alrededor del cuello. En la bolsa llevaba el termo con la sopa de la noche anterior, el dibujo de Daniel, y algunos documentos importantes que había encontrado en el archivero. No salí por la puerta principal. María Fernanda podía estar vigilando. En su lugar, salí por la puerta trasera y crucé el pequeño bosque detrás de la cabaña. El sendero que conocía desde hacía años descendía hasta el pueblo de San Miguel, donde se encontraba el despacho de la abogada Rocío Benítez. Rocío Benítez era una abogada joven, apenas de 35 años, pero tenía fama de ser justa y de no temer enfrentarse a casos difíciles. Tiempo atrás, había ayudado a una vecina mía a recuperar una herencia que le habían arrebatado. Cuando entré a su oficina, a las 7 de la mañana, Rocío estaba sentada tomando café y revisando expedientes. Alzó la vista y abrió los ojos con sorpresa al verme. «Doña Elena, ¿cómo llegó hasta aquí con este clima?» Caminando respondí con sencillez, manteniendo la calma. «Necesito ayuda. Es urgente». Rocío se levantó de inmediato, me acercó una silla y me sirvió una taza de café caliente. Le agradecí y comencé a contarle todo lo ocurrido. La aparición de María Fernanda a la 1 de la madrugada, el documento falso, el corte de la luz y el agua, los rumores que ya circulaban por el pueblo. Ella escuchó en silencio, con el rostro serio. Cuando terminé, asintió. ¿Trajo algún documento relacionado con la casa? Saqué de mi bolsa un sobre viejo. Dentro había copias del título de propiedad, algunos papeles que había firmado con María Fernanda, y lo más importante, un documento que casi había olvidado por completo. Rocío lo abrió y recorrió las líneas con la mirada. Luego levantó la cabeza, sus ojos se iluminaron. «Doña Elena, ¿sabe lo que es esto?» Dudé. «Es algo que mi esposo dejó antes de morir. Me dijo que era para proteger la casa, pero nunca lo entendí del todo». Rocío sonrió, una sonrisa llena de esperanza.
Esto es un living trust, un fideicomiso en vida. Significa que la casa no está a su nombre de forma personal, sino dentro del fideicomiso. Y según este documento, usted es la única beneficiaria. Nadie puede vender ni transferir la propiedad sin su consentimiento. Me quedé en silencio, intentando asimilarlo. Mi esposo lo había previsto desde hacía años. Sabía que algún día yo podría necesitar protección, pero pregunté con la voz temblorosa. María Fernanda se llevó mis papeles. Puede haber falsificado mi firma. Rocío asintió. Es posible, pero si falsificó documentos, puedo demostrarlo. Y lo más importante, con este Living Trust, cualquier intento de transferencia fuera del fideicomiso es legalmente inválido. Encendió su computadora y tecleó con rapidez. Unos minutos después, giró la pantalla hacia mí. Acabo de revisar los registros públicos. María Fernanda intentó registrar la casa a nombre de Harlan Family LLC, una empresa que seguramente ella misma creó, pero cometió un error grave. No sabía de la existencia del fideicomiso. Sentí que una ola de esperanza me recorría el pecho. Vamos a iniciar una acción de aclaración de propiedad, continuó. Es un proceso legal para determinar quién es el dueño legítimo de un inmueble cuando hay disputa. Con este fideicomiso, estoy segura de que el juez fallará a su favor. Pero dudé. ¿Cuánto tiempo tomará? Ella dijo que volvería hoy. Rocío reflexionó un momento. El proceso puede tardar semanas o incluso meses. Pero puedo solicitar una orden judicial temporal para impedir que María Fernanda intente sacarla de la casa mientras se resuelve el caso. Eso le dará tiempo. Suspiré aliviada. Luego surgió otra preocupación. Daniel, mi hijo, ¿cómo lo afectará todo esto? Rocío me miró con empatía. Doña Elena, entiendo cuánto ama a su hijo, pero ahora necesita protegerse primero. Si pierde la casa, lo pierde todo, y entonces no tendrá nada que ofrecerle a Daniel en el futuro. Asentí, tragando saliva. Tenía razón. Debía ser fuerte, no solo por la casa, sino por mi propio futuro, y también por el de Daniel. Está bien, dije con decisión. Hagámoslo. Rocío sonrió y se puso de pie. Perfecto. Prepararé los documentos de inmediato. Mientras tanto, regrese a casa y no se deje intimidar. Si María Fernanda aparece, solo dígale que ya tiene abogada y que todo se resolverá por la vía legal. Me levanté sintiendo cómo la fuerza regresaba a mi cuerpo. El miedo había desaparecido, reemplazado por una claridad fría y firme. Ya no era la presa, ahora era yo quien estaba cazando. Cuando salí de la oficina, el sol ya estaba alto. La luz se reflejaba sobre la nieve, creando destellos brillantes. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio de la mañana. Caminé de regreso a la cabaña, y cada paso se sentía más firme que el anterior. Ya no estaba sola. Tenía a Rocío, tenía a Emilia, tenía a los niños a quienes había enseñado, y sobre todo, tenía la ley de mi lado. Cuando vi el techo de la cabaña aparecer a lo lejos, sonreí. Esa casa era mía, y nadie, absolutamente nadie, podría quitármela. Llegué a casa a las 10 de la mañana. Durante el camino de regreso, ya había trazado un plan con cuidado. Rocío me lo había dicho con claridad. Necesito tiempo para preparar el caso. Haz que María Fernanda crea que te has rendido. Mientras más tiempo ganemos, mejor. Me senté en el viejo sillón, tomé el teléfono y marqué el número de María Fernanda. El tono sonó 3 veces. Luego escuché su voz fría. Elena, estoy a punto de ir para allá con mi abogado. Tragué saliva, forzando mi voz a sonar cansada, derrotada. No hace falta, nuera. Yo ya perdí. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego su voz regresó, sorprendida. ¿Qué dijo? Ya perdí, repetí, dejando escapar un suspiro. No puedo seguir luchando. Me iré el fin de semana. Solo te pido unos días para empacar. Ya estoy vieja. Todo me cuesta más trabajo. El silencio se prolongó. Escuché su respiración, más rápida de lo normal. Estaba evaluando si aquello era una trampa. Finalmente habló, con un tono de triunfo mal disimulado. Está bien. Le doy hasta que termine la semana. Pero el lunes se va. No hay más negociaciones. Gracias, respondí en un susurro. Me iré. La llamada terminó. Dejé caer el teléfono sobre mis piernas y cerré los ojos. El corazón me latía con fuerza. Lo había logrado.
María Fernanda había caído. Esa misma tarde salí de la casa en silencio una vez más. Esta vez fui a la tienda de electrónica del pueblo, donde vendían cámaras de vigilancia pequeñas. El dueño, un joven llamado Miguel, me miró con sorpresa. «¿Doña Elena? ¿Qué se le ofrece?» «Necesito cámaras de seguridad», dije sin rodeos. «Pequeñas, fáciles de instalar y que puedan grabar sin electricidad». Miguel asintió y me condujo al estante. «Tenemos cámaras con batería. Pueden durar hasta una semana. ¿Cuántas necesita?» 3, respondí. Una para la sala, una para el pasillo y otra para la puerta trasera. Mientras preparaba la compra, se detuvo un momento. «Doña Elena, ¿está usted bien? He escuchado rumores sobre su casa». Lo miré y sonreí con suavidad. «Estoy bien, Miguel. Solo necesito ser un poco más precavida». Él asintió y no preguntó más. Pero vi preocupación en su mirada, y eso me dio un poco de consuelo. Esa noche instalé las cámaras. Una quedó escondida en una maceta de la sala, apuntando directamente a la puerta principal. Otra la coloqué en el estante de libros del pasillo. La más pequeña la oculté dentro del reloj de pared en la cocina. Cuando terminé, revisé las grabaciones desde el teléfono. Todo funcionaba perfectamente. A partir de ese momento, cada movimiento de María Fernanda quedaría registrado. A la mañana siguiente, María Fernanda llegó. No venía sola. Traía consigo a un hombre desconocido, probablemente un maestro de obra, y a Daniel. Mi hijo seguía con la cabeza baja, sin atreverse a mirarme. «Buenos días, mamá», dijo ella con una dulzura falsa. «¿Ya terminaste de empacar?» Aún no, respondí en voz baja. «Necesito un poco más de tiempo». María Fernanda recorrió la sala con la mirada, y luego se acercó al sillón. El sillón donde mi esposo se sentaba cada noche. Pasó la mano por el brazo del mueble, con una sonrisa satisfecha. «Este sillón ya está muy viejo. Voy a mandar que se lo lleven a la basura». Sentí que algo me apretaba el pecho. Ese sillón era el último recuerdo tangible de mi esposo, donde leía el periódico, donde me abrazaba cuando yo estaba triste, y ahora ella lo tocaba como si le perteneciera. Quise gritar, quise echarla de mi casa, pero no podía. Tenía que mantener la calma. «Está bien», dije, con la voz temblorosa. «Si quieres tirarlo, hazlo». María Fernanda sonrió y se volvió hacia el trabajador. «Empiece a medir la sala. Quiero pintar todo, cambiar las ventanas y poner piso nuevo». El hombre asintió y sacó la cinta métrica. María Fernanda siguió señalando a su alrededor. «Esta cocina hay que tirarla. El sótano necesita remodelación. ¿Y esta chimenea vieja? No sirve. Pondré calefacción central». Cada palabra suya era un golpe directo al corazón. Esa casa la había construido con mi esposo. Guardaba 30 años de recuerdos, y ella estaba planeando destruirlo todo. Me quedé en silencio, tragándome las lágrimas, pero sabía algo. Las cámaras lo estaban grabando todo. Cada gesto, cada orden, cada palabra. Daniel estaba en una esquina, mirándome. Esta vez no desvió la mirada. Vi algo distinto en sus ojos. ¿Arrepentimiento? Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. ¿Estás bien? Daniel se sobresaltó. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo. Pero María Fernanda se volvió hacia él, con voz cortante. «Daniel, ¿qué haces ahí parado? Ven a ayudarme a revisar las cosas». Él se alejó de mí y siguió a su esposa, pero vi cómo le temblaban los hombros, como si estuviera conteniendo algo. Cuando se fueron por la tarde, me dejé caer en el sillón, exhausta. Abrí el teléfono y revisé los videos. Todo estaba claro. María Fernanda en medio de la sala, dando órdenes, tocando mis cosas, hablando de demoler, de remodelar, y lo más importante, yo aún vivía ahí, pero ella actuaba como si la casa ya fuera suya. Envié los videos a Rocío. Minutos después, el teléfono sonó. «Doña Elena, esto es una prueba perfecta. María Fernanda se está hundiendo sola». Respiré aliviada, pero el dolor seguía ahí, profundo, en el pecho. Miré por la ventana, viendo el sol esconderse detrás de las montañas. La oscuridad llenó la habitación, pero dentro de mí, la esperanza seguía encendida. El lunes por la mañana desperté a las 6 en punto. Ese era el día señalado. El día en que María Fernanda creía que yo tendría que abandonar mi propia casa,
Me puse la ropa más elegante que tenía, el suéter azul marino que mi esposo siempre decía que me hacía ver distinguida. Me peiné con cuidado y me puse un poco de lápiz labial. Al mirarme al espejo, vi a una mujer ya mayor, sí, pero aún llena de dignidad. La noche anterior, Rocío me había llamado. Doña Elena, todo está listo. Ya presenté la solicitud de orden judicial temporal y el juez la aprobó. María Fernanda no tiene derecho a sacarla de su casa. La policía estará ahí a las 9 de la mañana. Eran las 8:30. Me quedé junto a la ventana, observando el exterior. La calle ya estaba despejada. Todo parecía tranquilo, pero yo sabía que la tormenta estaba por llegar. A las 9 en punto, una camioneta grande se detuvo frente a mi casa. María Fernanda bajó de un automóvil lujoso que venía detrás, con un abrigo largo y lentes oscuros, como si fuera una celebridad. Detrás de ella estaba Daniel, pálido, y 3 hombres robustos que parecían trabajadores. Me quedé detrás de la puerta, observando. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la tensión del momento. María Fernanda subió al porche y golpeó la puerta con insistencia. «Doña Elena, salga ahora mismo». Abrí la puerta y me quedé de pie en el umbral. María Fernanda me recorrió de arriba a abajo con la mirada y soltó una risa burlona. «¿Todavía se arregla? ¿Va a una fiesta o qué? No perdamos tiempo. El vehículo ya está aquí. Súbase». «Mamá». Daniel dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «Ven conmigo, te llevaré a un lugar mejor». Miré a mi hijo. En sus ojos vi dolor. No quería hacer esto, pero estaba tan dominado por María Fernanda que ya no podía levantarse por sí mismo. «Hijo», le dije con dulzura, «no voy a ir a ningún lado». María Fernanda soltó una carcajada. «¿Y qué piensa hacer? ¿Resistirse? ¿O va a llamar a alguien para que la salve?» En ese instante, se escuchó el sonido de una sirena. María Fernanda se sobresaltó y se dio la vuelta. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. De una de ellas bajó Rocío Benítez, con un portafolio lleno de documentos. «¿Qué es esto?», preguntó María Fernanda, con el tono endurecido. «¿Quién llamó a la policía?». Rocío subió al porche y se colocó a mi lado. «Soy la abogada de la señora Elena García. Estoy aquí para informar que usted, María Fernanda López, no tiene ningún derecho a expulsarla de esta propiedad. El tribunal ha emitido una orden temporal para proteger la posesión legal de mi clienta». El rostro de María Fernanda se volvió pálido. Me arrebató los papeles de las manos a Rocío y los revisó con rapidez. Luego me miró, con los ojos llenos de rabia. Usted me engañó». No respondí con calma. «Solo estoy protegiendo lo que es mío». María Fernanda se volvió hacia Daniel. «¿Lo ves? Tu madre está en nuestra contra. No quiere lo mejor para nuestra familia». Daniel no respondió. Permaneció en silencio, mirándome con una expresión llena de conflicto. Bajé del porche y me quedé de pie en medio del patio. Los vecinos empezaban a reunirse, curiosos. Vi a doña Susana, vi a Miguel de la tienda de electrónica, vi a Emilia junto a sus padres. Me volví hacia Rocío. «Quiero que todos vean la verdad». Ella asintió y sacó un proyector portátil. Lo conectó a mi teléfono y proyectó las imágenes sobre una sábana blanca que ya estaba colocada en el porche. Las imágenes aparecieron, los videos que había grabado en los últimos días. Ahí estaba María Fernanda, de pie en la sala, dando órdenes al trabajador. «Tiren esto, saquen aquello. Esta casa necesita una remodelación completa». Se escucharon exclamaciones entre la gente. Los murmullos comenzaron. «¿Qué está haciendo? Pero si esa sigue siendo la casa de doña Elena». Decían que estaba confundida. «No, mírenla bien. Está perfectamente lúcida». El video continuó. María Fernanda decía: «La vieja se irá el fin de semana. Después empezaré las obras». Detuve la proyección y me volví hacia ella. «No era», dije con firmeza. «¿Lo ves ahora? Entraste a mi casa cuando yo aún vivía aquí, y actuaste como si ya fuera tuya. Planeaste destruir lo que mi esposo y yo construimos durante toda una vida». María Fernanda comenzó a temblar. «Usted me grabó a escondidas. Eso es una violación a mi privacidad». Rocío dio un paso al frente. «No, señora López. Mi clienta tiene todo el derecho de grabar dentro de su propia casa. Y estos videos prueban que usted entró sin autorización y tenía la intención de apropiarse del inmueble».
Saqué otro documento, una copia del Living Trust. Y esta es la prueba final, dije. Esta casa no es propiedad personal. Está dentro de un fideicomiso creado en 2015, antes de que mi esposo muriera. Cualquier documento de transferencia que hayas falsificado es inválido. María Fernanda dio un paso atrás, con el rostro descompuesto. No puede ser. Me acerqué y me detuve frente a ella. Ya no era una anciana frágil. Me mantuve erguida, mirándola de frente con la dignidad de quien ha vivido lo suficiente para saber que la justicia siempre llega. Nuera, dije con voz firme, esta casa sí tiene dueña, pero esa persona nunca ha sido tú. El silencio cayó como un manto. Solo se escuchaba el viento entre los árboles. María Fernanda miró a su alrededor, las miradas de desprecio del pueblo, la expresión de decepción de Daniel, y luego volvió a mirarme. Usted se va a arrepentir, dijo, con la voz quebrada. No respondí. La única que se va a arrepentir eres tú. El policía se acercó a María Fernanda López, con las esposas en la mano. Señora María Fernanda López, tiene derecho a guardar silencio. ¡No!, gritó ella, con una voz aguda y desesperada. Yo no hice nada malo. Fue esa vieja. Ella me engañó. Se volvió bruscamente hacia Daniel, con los ojos enrojecidos. Tú, tienes que decirles. Diles que soy inocente. Daniel permaneció inmóvil, el rostro pálido. No dijo nada, solo la miraba, como si estuviera viendo a una desconocida. María Fernanda se zafó del policía y avanzó hacia él. Su voz ya no tenía ni rastro de dulzura. Estaba cargada de odio. ¿Tú qué eres? Un inútil, un cobarde. Me casé contigo y te soporté todos estos años solo porque pensé que heredarías esta casa. ¿Y ahora qué? No eres nada. Un fracasado que ni siquiera es capaz de enfrentarse a su madre. Sus palabras fueron como balas, disparadas directo al corazón de Daniel. Dio un paso atrás, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Tú qué estás diciendo?, susurró. María Fernanda soltó una risa cruel, venenosa. Lo estoy diciendo muy claro. Me casé contigo solo por el dinero. Pensé que esa vieja moriría pronto y que esta casa sería nuestra. Pero resultó que no solo no se murió, sino que además es más inteligente de lo que imaginé. Me quedé ahí, sintiendo cómo algo me oprimía el pecho, no por lo que decía de mí, sino porque estaba viendo cómo el mundo de mi hijo se hacía pedazos. Daniel retrocedió otro paso, con las piernas temblorosas. Miró a María Fernanda, luego a mí, y volvió a mirarla. En sus ojos vi un dolor profundo, absoluto, como el de un niño que acaba de descubrir que ha vivido engañado durante años. «¿Entonces, no me amabas?», preguntó, con la voz quebrada. Ella apartó la mirada. «¿Amor? ¿Qué amor? Yo solo amo el dinero, esta casa y la vida cómoda que tú prometiste darme». El silencio cayó de golpe. Solo se escuchaba el viento, arrastrando copos de nieve fría por el patio. El policía dio un paso al frente, esta vez con firmeza. «Señora López, coopere». María Fernanda se sobresaltó e intentó soltarse, pero el policía ya le había puesto las esposas. El sonido metálico resonó en el aire helado. «Los voy a demandar, a todos», gritó ella, desesperada. «No voy a permitir que esa vieja gane». Nadie respondió. La policía se la llevó, dejándonos envueltos en un silencio pesado. Daniel quedó de pie en medio del patio, completamente solo. Los vecinos comenzaron a retirarse poco a poco, murmurando entre ellos. Pero él no se movía. Parecía una estatua. Me acerqué y puse la mano sobre su hombro. Daniel se giró hacia mí, y entonces todo lo que había contenido durante días, quizá durante años, se derrumbó de golpe. Cayó de rodillas sobre la nieve, abrazó mis piernas y rompió en llanto. No era un llanto suave, era el llanto de un hombre que lo había perdido todo. El llanto de un hijo que por fin entendía cuán equivocado había estado. «Mamá», sollozó. «Perdóname, perdóname, mamá». Me arrodillé junto a él y lo abracé con fuerza. Mis lágrimas también cayeron, pero no eran lágrimas de alegría. Eran las lágrimas de una madre viendo a su hijo hecho pedazos. «Hijo», susurré, con la voz temblorosa. «Yo nunca quise que esto pasara. Confié en María Fernanda», dijo entre sollozos. «Pensé que me amaba. Pensé
Pensé que estaba haciendo lo correcto al ponerme del lado de mi esposa, pero me equivoqué. Te traicioné, te hice pasar por lo peor. Le acaricié el cabello, intentando calmarlo. No lo sabías. Ella abusó de tu confianza. Pero debí saberlo, gritó, lleno de culpa. Debí verlo. Tú eres quien me dio la vida, quien me crió, quien me amó sin condiciones. Y aún así preferí creerle a una extraña antes que a mi propia madre. Lo abracé con más fuerza. Hijo, no te castigues más. El amor a veces nos ciega. Yo lo entiendo. Pero casi lo pierdes todo, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Casi te quedas sin casa, casi te obligan a vivir en el frío, soportando el desprecio de todos. Y todo por mi culpa. Le limpié las lágrimas con la mano. Pero sigo aquí, ¿no? Sigo de pie. Y ahora, tú también has vuelto. Me miró, con los ojos enrojecidos. Mamá, ¿todavía me amas? Esa pregunta me atravesó el corazón. ¿Cómo podía pensar que yo no lo amaba? Hijo, respondí, con la voz llena de emoción. Yo siempre te voy a amar. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, yo seguiré siendo tu madre. Y el amor de una madre no cambia nunca. Daniel me abrazó con fuerza, y lloró como un niño. Y yo lo dejé llorar, que sacara todo lo que llevaba dentro. Cuando el llanto se fue apagando, se puso de pie lentamente. Miró la casa, luego me miró a mí. Mamá, ¿puedo quedarme aquí contigo un tiempo? Sonreí, aunque el dolor seguía vivo en mi pecho. Esta siempre será tu casa, Daniel. Siempre tendrás un lugar aquí. Entramos juntos, dejando huellas sobre la nieve. Huellas de una batalla que había terminado. De una familia que se había roto, pero que empezaba a sanar. Miré por la ventana cómo la patrulla se alejaba entre la neblina blanca. María Fernanda se había ido, y con ella se llevaban las mentiras, los planes y el miedo. Pero esta victoria no era dulce. Tenía un sabor amargo, porque sabía que Daniel necesitaría mucho tiempo para sanar las heridas de su corazón, y yo como madre estaría a su lado, paso a paso, ayudándolo a encontrarse de nuevo. Pasaron 3 días en silencio. Daniel se encerró en su antigua habitación, el cuarto donde creció, donde aún colgaban los pósters de biología y astronomía que tanto había amado. No salía, no hablaba, solo permanecía acostado, mirando al techo. Yo me quedaba del otro lado de la puerta, escuchando. No había llanto, no había ruido alguno, solo un silencio pesado, como una piedra presionando el corazón. Entendía ese estado, ese momento en que tu visión del mundo se derrumba, cuando descubres que todo en lo que creías era una ilusión. No es un dolor agudo, sino una parálisis, como si el alma dejara de moverse. No toqué la puerta, no di sermones, no dije, te lo advertí. Le di a Daniel el espacio que necesitaba para procesar lo ocurrido. La tercera noche entré a la cocina. Recordé el termo que Emilia me había llevado aquella noche helada, la sopa caliente que llegó cuando yo estaba en mi peor momento, sola y desesperada. Esa sopa no solo me dio calor, me devolvió la esperanza. Decidí hacer lo mismo por Daniel. Saqué ingredientes sencillos, zanahorias, papas, cebolla, un poco de pollo. Corté todo en trozos pequeños, los puse en la olla, añadí agua y especias. Cociné despacio, dejando que los sabores se mezclaran con paciencia. Mientras esperaba, me senté junto a la chimenea, observando las llamas. Los recuerdos de la infancia de Daniel regresaron de golpe. Ese niño de cabello claro y ojos grandes, siempre lleno de preguntas extrañas sobre el mundo. Recordé el día en que aprendió a caminar. Tenía apenas 11 meses, pero una determinación enorme. Se sujetó del borde del sillón, soltó las manos poco a poco y dio un paso. Cayó. No lloró. Me miró, sonrió y volvió a intentarlo. Cada vez que caía, yo estaba ahí, no para levantarlo de inmediato, sino para que aprendiera a ponerse de pie por sí mismo. Pero siempre estuve ahí, con los brazos listos por si los necesitaba. Cuando la sopa estuvo lista, serví un plato. Lo puse en una charola con una cuchara y un pedazo de pan caliente. Subí al segundo piso y dejé la charola frente a la puerta del cuarto de Daniel. No toqué. Me senté en el suelo frío, recargada contra la pared. Daniel, dije con suavidad, dejé sopa aquí afuera. Come cuando tengas hambre. Silencio. Continué. Sé que estás sufriendo, y entiendo que necesitas tiempo. No te voy a obligar a hablar ni a salir.
Solo quiero que sepas que yo sigo aquí. Seguía sin respuesta, pero sentí algo distinto, como si al otro lado de la puerta Daniel estuviera escuchando. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos hablaran por mí. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a caminar? Tenías 11 meses. Te agarrabas del sillón, soltabas las manos, dabas un paso y te caías. Muchas veces sonreí, aunque las lágrimas empezaron a correr. Pero siempre te levantabas. Nunca te rendiste. Y yo siempre estuve ahí, lista para ayudarte si lo necesitabas. Abrí los ojos y miré la puerta. Ahora es igual, hijo. Te caíste, pero sé que te vas a levantar, y yo estaré aquí, esperándote. El silencio se prolongó. Luego escuché un pequeño sonido, pasos sobre el piso de madera. Me levanté y bajé las escaleras, dejando la charola ahí. A la mañana siguiente, cuando desperté, la charola había desaparecido. Subí. Estaba colocada con cuidado frente a la puerta. El plato estaba limpio. Junto a él había un papelito, con letra temblorosa. Gracias, mamá. Tomé el papel y lo abracé contra mi pecho. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran de alivio. Daniel había comido. Ese era el primer paso. Los días siguientes continué igual. Cada noche preparaba sopa. La dejaba frente a su puerta y me sentaba a contar historias. Le hablaba del día en que aprendió a nadar, cuando tenía miedo al agua pero decidió enfrentarlo. Le recordaba la primera vez que atrapó una mariposa y la expresión de asombro en su rostro al descubrir cuánta vida había en algo tan pequeño. Le hablaba de las lecciones que intenté enseñarle. La bondad, la honestidad, la importancia de estar siempre del lado de la verdad, aunque duela. Cada noche la charola desaparecía. Cada mañana encontraba una nota distinta. Mamá, te extraño. Perdóname, te quiero. La mañana del 7º día, la puerta se abrió. Daniel salió. Estaba pálido, con los ojos hinchados. Me miró y bajó lentamente las escaleras. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno. Al verlo no dije nada. Solo le sonreí. Mamá, dijo con la voz ronca. ¿Puedo sentarme contigo? Claro que sí, respondí, acercándole una silla. Se sentó y miró la mesa. Le puse un plato de sopa y una rebanada de pan tostado. Come, le dije. Necesitas fuerzas. Tomó la cuchara y probó un poco. Comía despacio, como si estuviera aprendiendo de nuevo a saborear la vida. Luego me miró. Mamá, no sé qué hacer ahora. Puse mi mano sobre la suya. No tienes que saberlo hoy. Solo vive un día a la vez. Pero hice muchas cosas mal, dijo con la voz temblorosa. Te traicioné. Dejé que María Fernanda me manipulara. No merezco tu perdón. Lo miré directo a los ojos. Hijo, no necesito que lo merezcas. Solo necesito que seas mi hijo. Y eso no cambia nunca. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Pero esta vez no eran de desesperación, sino de liberación. Me levanté y lo abracé. Y ahí nos quedamos, en la cocina cálida, bajo la luz del amanecer entrando por la ventana. El camino de la sanación había comenzado. La primavera llegó acompañada del canto de los pájaros. La nieve comenzó a derretirse, dejando al descubierto la tierra oscura y húmeda, llena de vida. Brotes verdes emergían al pie de los árboles. El sol era más cálido y traía consigo el aroma de la tierra y del pasto nuevo. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio. Daniel estaba afuera, con un martillo y clavos en la mano, reparando la cerca de madera que había quedado dañada tras el duro invierno. Ya no era el hombre delgado y pálido de hacía 2 meses. Su piel tenía color, sus ojos brillaban otra vez, y lo más importante, había vuelto a sonreír. Sonreí también, sintiendo cómo el corazón se me llenaba de calor. «Mamá», gritó Daniel desde el patio, «¿puedes salir un momento?» Me puse una chamarra y salí al porche. Daniel estaba junto al último poste de la cerca, con la frente cubierta de sudor. «Este poste ya está podrido», dijo, señalando la base. «Hay que cambiarlo». Me acerqué y toqué la madera. Era cierto, estaba débil, ya no sostenía bien la cerca. «Entonces cámbialo», hijo, respondí. Asintió y comenzó a sacar el poste viejo. Trabajaba con empeño, sin quejarse. Yo lo observaba, sintiendo un pequeño orgullo crecer dentro de mí.
Cuando colocó el nuevo poste, clavó con cuidado hasta dejarlo firme. Luego se enderezó y se limpió el sudor. «Listo. Muy bien hecho», le dije. Me miró y sonrió. Una sonrisa sincera, sin culpa ni vergüenza. Por la tarde nos sentamos en la sala. Saqué un sobre grueso del cajón. «Daniel», lo llamé. «Hay algo de lo que quiero hablar contigo». Levantó la vista, preocupado. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy bien», respondí, sentándome a su lado. «Pero he pensado mucho en el futuro, en esta casa y en ti». Le entregué el sobre. «Este es mi nuevo testamento». Se sobresaltó. «Mamá, no tienes que hacer esto. Yo no lo merezco». «Léelo», lo interrumpí con suavidad pero con firmeza. Abrió el sobre y comenzó a leer. Observé cómo su expresión cambiaba. Sorpresa, confusión y luego emoción. «Mamá», susurró, «¿aún así me dejas la casa?» «Sí», respondí, «pero con algunas condiciones». Bajó la mirada y leyó en voz alta. «Para recibir la herencia, Daniel deberá completar un curso de administración financiera personal y un curso de psicología enfocado en reconocer y protegerse de la manipulación». Levantó la vista. «¿Por qué haces esto?» Tomé su mano. «Porque no quiero que lo que pasó vuelva a repetirse. Te amo, Daniel, y quiero que tengas las herramientas para protegerte, no solo de personas como María Fernanda, sino de todas las trampas que la vida puede poner». Miró el documento y las lágrimas volvieron a brotar. «Mamá, ¿todavía confías en mí?» «Siempre he confiado en ti», le dije. «Solo quiero que aprendas a confiar en ti mismo y a reconocer cuando alguien intenta aprovecharse». Dejó los papeles a un lado y me abrazó con fuerza. «Gracias, mamá. Lo haré. Te prometo que cumpliré con todo». Lo abracé también, con el corazón lleno. Por la noche nos sentamos en el porche, viendo el sol ponerse detrás de las montañas. Preparé 2 tazas de té y le pasé una. Nos quedamos ahí, en silencio. Pero era un silencio tranquilo, sin peso ni tensión. Daniel dio un sorbo y luego dijo, mirando al horizonte: «Mamá, he pensado mucho en todo lo que pasó». «¿Y qué piensas ahora?», pregunté. «Pienso que he sido muy afortunado», dijo. «Afortunado por tener una madre como tú, alguien que no se rindió conmigo, aunque yo te hice tanto daño». Dejé la taza y lo miré. «Hijo, el amor de una madre no tiene condiciones. No es algo que se gana. Está ahí desde el día en que naces». Asintió y luego hizo algo que no esperaba. Tomó mi mano, no con la fragilidad de un niño que busca consuelo, sino con la firmeza de un hombre adulto. «Mamá», dijo con determinación, «a partir de ahora, yo te voy a cuidar. No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». Sonreí y apreté su mano. «No necesito que me protejas, hijo. Solo necesito que seas la mejor versión de ti mismo». Me miró y sonrió. «Entonces haré las 2 cosas». Reímos. Y esa risa se elevó en el aire primaveral, ligera y libre. Cuando cayó la noche, miré el patio. La cerca estaba reparada. El jardín empezaba a florecer. Y mi hijo había regresado. No solo en cuerpo, sino también en alma. Pensé en todo lo vivido. Las noches frías, las amenazas, las lágrimas. Y también en las lecciones aprendidas. El amor de una madre es la última fortaleza, pero la sabiduría, la capacidad de reconocer trampas, de protegerse, de mantenerse firme, es la verdadera llave para sostener esa fortaleza. Y ahora, esa llave ya estaba en manos de Daniel. No porque yo lo protegiera de todo, sino porque había aprendido a cuidarse a sí mismo. Ese era el verdadero legado que quería dejar. «Mamá», llamó desde la sala, «¿quieres ver una película? Encontré un documental de biología marina que te gustaba». Sonreí y entré a la casa. «Claro, déjame preparar más té». Nos sentamos juntos en el viejo sofá, viendo la película y tomando té. Sencillo, tranquilo, lleno de amor. Afuera, la primavera seguía avanzando, y dentro de esta pequeña casa, otra primavera acababa de comenzar, la de la sanación, la esperanza y un amor que no se desgasta con el tiempo. Miré a mi hijo y sentí una profunda gratitud. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y ahora éramos más fuertes que nunca. La historia de Elena y Daniel nos recuerda que, a veces,
El amor más fuerte no es el que retiene ni el que controla, sino el que sabe mantenerse firme con paciencia, decir la verdad y confiar en que lo bueno aún puede regresar. Basta con que una madre no suelte la mano, para que un hijo todavía tenga la oportunidad de encontrarse a sí mismo. Si esta historia tocó tu corazón, síguela y compártela para que estos caminos de amor familiar, conciencia y valentía, frente a la manipulación y la injusticia, lleguen a más personas, porque en algún lugar todavía hay muchos Danieles que están perdidos y muchas Helenas que necesitan saber que su firmeza puede salvar a toda una familia.